esta sesión. Eh, con gusto, Alige Fabián, Alige Germán. Ahora les comparto nuestra política de tratamiento de datos. Estamos usando la plataforma One de Google, y tenemos pues nuestra información debidamente protegida. Bueno, con esta introducción le voy a dar la oportunidad a mis invitados especiales, a Alan y a Carlos, para que nos den un pequeño abrebocas de uno de nuestros servicios, de nuestros últimos servicios que hemos desarrollado acá en el equipo y que está disponible para todos ustedes que trabajan en diferentes empresas y que se preparan continuamente en seguridad de la información. Entonces les trajimos una información de valor, y por eso pues también invitamos a unos eh, personas fuera del contexto de este grupo. Alan, ¿puedes compartir la pantalla? Listo, perfecto. Entonces te cedo la palabra, bienvenidos. Bueno, antes pues Alan y Carlos son expertos en seguridad de la información, testers, ética hackers, con un innumerable número de certificaciones, pero pues voy a resumirlo allí: unos apasionados de la seguridad de la información. Entonces, y sobre todo personas muy éticas y responsables. Entonces lo voy a resumir allí porque voy a leer las hojas de vida de, de ellos dos y pues se nos va toda la hora. Entonces, con esa pequeña introducción, Alan, te doy la palabra. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Miguel. Me da mucho gusto estar aquí. Me agrada mucho ver también caras conocidas. Muchas gracias por este tiempo. Y empecemos viendo que vamos a hablar de ingeniería social con inteligencia artificial. Aquí siempre me ha gustado mencionar que muchas empresas apuestan por comprar o intentan comprar siempre las mejores tecnologías. Intentan comprarte un XDR, intentan comprar los firewalls, intentan comprar soluciones como Cortex, intentan utilizar, por ejemplo, hoy en día ya con el boom de la inteligencia artificial, ya todo el mundo quiere meter inteligencia artificial en sus tecnologías que están utilizando. Pero dejamos de lado uno de los vectores principales que han utilizado los ciberdelincuentes desde hace añísimos, desde que Kevin Minnick estaba haciendo ingeniería social a través de las llamadas, y que hoy en día sigue siendo uno de los vectores principales por los cuales las empresas se ven comprometidas, que es la ingeniería social. Es más fácil hackear a un humano, hackear a una persona, que hackear a los sistemas, que intentar ir y pelearte con el firewall para ver cuáles son las whitelist que tiene implementadas y cómo las puedes evadir. Intentar irte a pelear con tu EDR para ver si puede ser un sideloading DLL y tratar de evadirlo. Aplicar todas estas técnicas a veces es más difícil que realizar inteligencia que pueda derivarse en un uso de una campaña maliciosa a través de ingeniería social, que apuntarle a ciertas personas en particular de la empresa, que sabes que pueden tener ciertas o una mayor tendencia a caer, y aparte no tienen buenas prácticas de seguridad para que se pueda representar esa infección, ese punto de infección sobre una organización. Entonces aquí vemos otro paradigma, y ¿no? Es lo que vamos a ver hoy, de que no importa qué bien o qué tantas tecnologías tengas, qué tanto inviertas tecnológicamente, si descuidamos el lado humano, porque va a ser ese nuestro vector principal, por el cual nos vamos a ver comprometidos, y se han visto comprometidos también hace muchos años, y actualmente también, múltiples organizaciones. Y entonces, eh, creo que no podemos hablar de ingeniería social sin definirla. Voy a tratar de también hacer un poquito más, un poco más rápido, porque creo que son temas fundamentales que todos aquí como expertos en seguridad de la información vamos a tener ya en mente. Y al final del día, ¿qué hacer en ingeniería social? Es un arte. Es un arte porque tienes que encontrar la manera de hacer esa manipulación a las personas para obtener información o para lograr que ellos hagan algo que tú deseas hacer. Y puede ser tan bonito y tan difícil, así como tan sencillo y tan feo, poder llevar a hacer estas acciones. Y tenemos ejemplos clásicos que todos aquí hemos visto o hemos vivido inclusive, y espero que no, ninguno haya sido víctima. Una primera puede ser, si alguien de aquí trabaja call center o ya ha tenido experiencias así, llamadas falsas de soporte técnico, donde se hacen pasar por una organización y dicen que hay un problema con tu cuenta y que necesitan tomarte unos datos, llamadas falsas inclusive de paqueterías,
donde dicen que necesitan unos datos tuyos para poder liberar un paquete de la aduana o demás. Muy típico los correos de bancos de falsos de phishing. Inclusive yo creo que todos aquí hemos recibido ese correo del príncipe nigeriano que necesita dinero para desde su herencia y en cuanto lo recupere te va a dar una parte a ti. O un caso más sencillo, un familiar que requiere dinero simplemente, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, las tecnologías van creciendo, y hoy en día están haciendo estafas por WhatsApp, inclusive por llamadas. Pues aquí tenemos mensajes sencillitos, ¿no? Que de repente a todo mundo nos llegan. De repente a los mensajes nos llegan mensajitos así que te dice, oye, mira, pues Bancolombia informa que hoy se activó un plan, por tanto. Ah, ¿no fuiste tú? Entra al link y verifica. Uno entra al link y se te piden tus datos. Uno entra al link y sin saberlo, ya en tu misma computadora dio datos tuyos. Uno entra al link y en acciones pueden ir sucediendo simplemente por dar clic en un link. Eh, y así, ¿no? Bancolombia, inclusive desde Didi, de aplicaciones de comida, el mismo Uber, toda marca puede ser suplantada a través de estos mensajes, a través ya sea de SMS, a través de WhatsApp, e inclusive hoy en día ya hay aplicaciones maliciosas dentro de la Play Store, que una vez que tú las descargas tienen una lista excesiva de permisos y te roban tu información. Y es aquí donde vamos a ver un poquito de factores importantes y por qué es que el phishing fue, es y siempre será uno de los ataques principales y por los cuales también nosotros dentro de esta ISO 27001 estamos obligados y tenemos que dar programas de concientización a nuestros empleados. Y como bien mencionó, siempre se van a explotar las debilidades humanas, que puede ser la confianza, puede ser la curiosidad. A nosotros como personas nos gusta el chisme. Y quien diga que no, o sea, que le crezca la nariz. A nosotros siempre nos ha gustado el chisme como humanos, es natural. Muchas veces el chisme, o esas ganas de saber el chismecito, hace que caigamos en ataques de ingeniería social. También está el deseo de ayudar. A nadie le gusta decir que no. Si yo ahorita a Miguel le digo, oye Miguel, préstame 10 millones de pesos, va a decir, no, Alan, es que ahorita pues andan un poquito corto y demás, pero puedo hacer esto. Pero va a ser raro y también nosotros por cultura, temas culturales, no vamos a decir no a secas. Siempre tratamos de ayudar también a nuestro prójimo. Practicamos mucho la empatía, nos ponemos en los pies del otro y eso también puede hacer que nosotros caigamos. Y esto especialmente dentro de, por ejemplo, estos tres factores puede hacer que estos ataques sean siempre efectivos. Y lo importante es que sepamos todos que no importa que yo que estoy dando la plática, que Miguel que está en el curso, todas las personas vamos a ser susceptibles, vamos a ser vulnerables a estas tácticas en mayor o menor medida. Y también todos vamos a poder ser vulnerados alguna vez, ¿vale? No descartemos eso. Puede ser que nos agarren en nuestros 5 minutos y caigamos tal cual. ¿Y qué pasa? Y hoy en día también cada vez se hacen un poco más difíciles de detectar. Y es que muchas veces de estos ataques van a buscar disfrazarse de comunicaciones legítimas. Y aún más, ¿qué pasa? Tienes un costo bajo para poder ejecutarlos y sueles tener alta eficacia, entonces los ataques de ingeniería social siempre van a ser atractivos para los ciberdelincuentes porque no requieren gran inversión en términos de dinero, en términos de tiempo o habilidades técnicas. De hecho, hay muchos ataques de ingeniería social que son utilizados bajo una modalidad tipo shotgun. Todos aquí hemos visto, por ejemplo, en películas las escopetas, ¿no? Que las escopetas, dentro de los cartuchos están los perdigones, que una vez que se dispara, así muchos de esos perdigones salen disparados en escopeta y ustedes ven los impactos y hay muchísimos hoyitos en las paredes, ¿no? Así muchas veces suelen ser los ataques de ingeniería social. Agarran y lanzan muchos perdigones a muchísimas personas, pero con que solo uno caiga, el ataque ya se puede hacer redituable, hasta sacas ganancias. Y de hecho es bien curioso, ahorita lo vamos a ver, grupos de APTs, que son las persistencias, las amenazas persistentes avanzadas, perdón, usan el phishing como principal vector de ataque. ¿Por qué? Porque basta que un usuario caiga, dé clic y se descargue el ransomware para que te impacte mucho la organización. Y si no tienen buenas prácticas como backups, no tienen controles de seguridad, ya, o sea, en tu inversión en lo que fue del ransomware y lo que fue del phishing, se va a ver más que redituable para ellos ahí. Y aparte, bien bonito, porque así como la tecnología evoluciona,
así como hemos visto una evolución increíble usando las tecnologías desde hace muchísimos años a la fecha, y cómo cada vez están saliendo nuevas tecnologías, la ingeniería social y la forma en que se están utilizando estas también van a seguir evolucionando, se van a ir adaptando y van a ir marcando nuevas tendencias. Esto significa que las tácticas que eran efectivas para detectar y prevenir ataques de ingeniería social hoy en día, el día de mañana ya no sean tan efectivas, pero lo que sí va a ser efectivo es esa concientización que le vamos a dar a los usuarios. Y es ahí entonces donde hago una pausa y me gustaría escuchar a viva voz de ustedes, dos voluntarios, si han tenido alguna experiencia con un ataque de ingeniería social. Ya sea un voluntario o un valiente que prenda su micrófono, o yo aleatoriamente lo selecciono. Sí, sí, yo te ayudo a escogerlos acá. Bueno, ¿quién levantó la mano? Bueno, aquí Yo, tenemos Inge, Pedro. ingeniero Pedro. ¿Lo ¿Sigo? escuchamos? ¿Sigo? Sí. Ok. Alan, gracias. Buenas noches también para usted. Bueno, tuve, tengo dos comentarios. El primero es, su merced decía de las aplicaciones que se roban los datos. Entonces resulta que en estos días estuve escuchando por ahí, viendo un material de una chica que hacía una charla y decía y ella comentaba que bueno, yo no sé cómo los conocerán en México, Miguel, o Alan. Aquí se le llama gota a gota. Entonces es un préstamo que le prestan a plata a usted y usted tiene que ir pagando todos los días de algo, pero resulta que ese gota a gota se volvió virtual. Entonces en Barranquilla, al parecer, aquí sobre todo en Barranquilla, no mencionaron mucho Barranquilla, no sé por qué, ya han estafado a mucha gente con ese tema del gota a gota virtual, porque la aplicación, uno instala la aplicación, no se fija en los permisos y le descarga gran cantidad de información del celular y automáticamente pues con esa información pues usted ya está, ya tienen para extorsionarlo o para alguna cosa o bueno, ese era el primer comentario. Y el segundo comentario es si me pasó alguna vez algo muy curioso, pero muy, muy curioso. Yo salí de mi casa, iba a andar bicicleta un domingo, salí, llegué a un sitio, me encontré con un amigo, íbamos charlando, yo llevaba unos manos libres y entró una llamada. Y yo contesté. Y entonces, hola, papi. Y yo me timbré y yo iba andando en la bicicleta y me timbré. Y entonces, es que acabo de atropellar a una señora embarazada. Entonces, lo más tenaz de todo el momento no es, mi hija en ese momento tenía, creo que 16, 15 años, algo así. La había acabado de dejar con un pico aquí en la frente, en la cama acostada, pero a mí se me reseteó el cerebro fue porque la voz de la persona era muy parecida a la voz de mi esposa. Entonces, inmediatamente quedé como en shock, como que, pero es la voz de mi esposa y yo como que, uy, ¿qué pasó aquí? Entonces como que ya alcancé a reaccionar en algún momento y lo único que le dije a la persona por teléfono, le dije, mija, deje de estar soñando que usted no tiene carro, váyase a dormir, a seguir durmiendo. Pero inicialmente el shock fue duro porque fue la voz muy parecida a la de mi esposa, pero llamándome y diciéndome y papá y papi, a ver en qué caía, pero fue tenaz cuando yo decía, "Uy, pucha, pero era la misma voz de mi esposa, que donde de pronto hubieran entrado por el lado de mi esposa, pues de pronto la cosa hubiera avanzado un poquito más porque fue un momento de shock así todo raro. Y como le ocupan a uno el celular para que uno no se llame, no cuelgue y llame a la persona, entonces esas eran las dos cosas que les quería comentar. Gracias. Gracias, ingeniero Pedro. Muy amable. Excelente, no, qué Pues, buenos comentarios, buenas anécdotas, Pedro. Acá también en México se puso muy famosa el gota a gota. De hecho, es bien curioso porque esa forma de extorsión no existía en México hasta que se acuerdan que hubo las caravanas de migrantes que querían llegar a Estados Unidos. ujú. Muchos de los migrantes que aquí llegaron y se aliaron con los grupos delictivos fueron los que empezaron también a dar un boom a los préstamos gota a gota. Y también lo llevaron a la modalidad de las aplicaciones. Y como bien menciona Pedro, son aplicaciones que a veces uno por necesidad las descarga,
pues tiene permiso para acceder a tus mensajes, acceder a tus fotos, acceder a tus contactos, acceder a tus imágenes, tiene permiso para acceder a todo de tu dispositivo, y eso los envía a un servidor donde ellos almacenan información. Por eso de repente, y espero que ninguno de ustedes haya sufrido eso, pero si uno de sus familiares sacó un préstamo con una de estas aplicaciones, a ustedes mismos inclusive hasta les pueden llamar, les pueden, oye, mira, es que ¿sabes qué? Que fulanito tal sacó un préstamo y no nos ha pagado y te vamos a cobrar a ti porque no nos dejó tu contacto. A ver, no es cierto, ellos lo sacaron de estos permisos excesivos que dan las aplicaciones maliciosas, ¿no? Pero bueno, eh, un paréntesis ahí también. Y bien, o sea, y tú me mencionas, pero o sea, te agarraron en tus 5 minutos donde si hubieran dicho el pretexto bajo la moralidad del esposo en lugar de la hija, te hubiera colado y te hubiera entrado ese ataque probablemente, ¿no? Justamente ahí entró una frase muy famosa que se llama amígdala hijacking, en el cual se te dice hackea a través de los sentimientos para que la persona deje de pensar racionalmente y ya tienes más de la mitad del ataque realizado. Por eso es que siempre buscan hacer estas extorsiones de, oye, papá, es que me pasó esto, es que tengo esta emergencia, y siempre buscan que uno se alerte para que deje de pensar racional. Excelentes ejemplos, Pedro. Entonces, un voluntario más, tenemos tiempo, un voluntario más aquí que nos quiera Ya, comentar. bueno, aquí hay una señorita de tu país, está por acá Guadalupe, también está la ingeniera Viviana, de pronto. Ojo, uno de nuestros invitados también puede ser, no sé si el doctor Germán tenga alguna experiencia que nos quiera compartir, o Fabián. Yo habría querido participar, pero afortunadamente no he tenido ninguna experiencia de este tipo, entonces, pues no. Ah, bueno, Guadalupe, está muy bien. Y de pronto, no sé, nuestros invitados, el doctor Fabián, doctor Germán, ¿han tenido alguna experiencia o han escuchado algún caso similar? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí, doctor, bienvenido, te escuchamos. Una persona cercana, muy pareció por el tema del teléfono, donde tenía una empresa deportiva y era un tema más de extorsión. Querían con él hacer negocios, entonces nos vemos en tal parte, nos vemos en tal parte, lo fueron llevando. Aquí hay una parte en Bogotá que se llama La Calera, que es sobre las montañas, y lo fueron metiendo y él se convenció porque querían hacer un negocio en temas deportivos. Entonces él convencido de que chévere, porque quería entrar dinerito y todas esas cosas, y se fue metiendo por zonas muy rurales, muy desalojadas, y él se las pilló y empezó a ver como unas motos como extrañas, llegando al punto, y pues él lo que hizo fue como que se las pilló, pero la modalidad ¿cuál fue? El tema del celular. Siempre hablando, 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 llevándolo con la voz y vea, métase por acá, váyase por acá, suba por acá, etcétera, etcétera. Y, y estaban llamando a la hija, por otro lado, donde también la estaban convenciendo y le ponían otro celular de que vea, aquí está su hija, que no sé qué, sí, papi, aquí estoy, chévere, que no sé qué. Entonces enlazaron ese tipo de cosas, lo que ustedes hablan del sentimiento, y en algún momento como que se dio cuenta que pasaba algo y lo que hizo fue retroceder y pues, bajarse de esa parte y avisar a las autoridades para que vigilaran obviamente el lugar donde estaba llegando. Pero al final creo que lo que tú dices, Miguel, y es el tema de los sentimientos, Alan, se mete por ahí, que puede que uno caiga muy rápido y empiezan a hacer como esas extorsiones o manipulaciones para soltar dinero, para meterse en negocios, o en este caso, muy posiblemente era para atracarlos, ¿no? Sí, así es, claro. Qué susto ahí por la carrera, que siempre es un terreno, Alan, como montañoso ahorita. Cuando vengas en unos días, pues te llevo para recrear la cena, ¿no? Para que sepas dónde es. No, mira, o sea, y qué feo, ¿no? Desafortunadamente enterarnos que, pues gente, ¿no? Con lo que nosotros estamos, pues, ya sufriendo este tipo de acciones, ¿no? De ataques. Desafortunadamente, pues creo que es algo que no se va a poder controlar. Sin embargo, la forma en la que nosotros podemos estar reaccionando y podemos estar evitando esto,
es lo que podemos estar nosotros considerando ahí. Entonces, sí, Miguel, cuando me invites ahí a Barranco y todo eso, te voy a decir que no. Así que me salió otro asunto. Vale. Sé que tienes un ejemplo ahorita interesante relacionado con Amazon. Si quieres, avanza y yo te cuento algo. Y es que, bueno, recientemente en Colombia está como muy de moda el tema de Amazon, que Amazon ahora tiene su tienda virtual acá en Colombia y que no hay necesidad de exportar desde los Estados Unidos y ha estado en televisión, ha estado en televisión la propaganda también, ¿sí? Como ofreciendo ahorita unas entregas preferenciales. No sé si alguno de los presentes ha visto la propaganda por ahí en estos días, que están promocionando mucho Amazon. ¿Sí lo han visto de pronto? ¿O han estado tan ocupados que no? No, señor, la No, verdad no. ¿no? Nadie, sobre todo los de acá de Colombia, no han visto la propaganda de Amazon en televisión. No, no, no. Bueno, ahí cuando puedan hay una propaganda entonces sobre los envíos. Y resulta que me reportó una persona conocida que le llegó un paquete a su casa, un paquete de Amazon Colombia, ¿sí? Entonces, como esa persona se había visto la propaganda, pues muy emocionado, la abrió y pues era una linterna, ¿sí? Pero entonces esa linterna solo se puede cargar a través de USB y pues la linterna venía descargada, ¿sí? Entonces me contó que bueno, que él la conectó a su computador con el dispositivo USB y como venía de Amazon no sospechó de nada, ¿sí? Y que como aproximadamente a los 2, 3 días me metieron por allí pues un tema de un ransomware, ¿sí? Y entonces pues le estaban pidiendo algo así como 100 millones de pesos, como $25.000 por entregarle la información. Y precisamente pues la persona estaba usando un computador corporativo, pero como era del área de administración, era el administrador de un sistema, entonces él tenía privilegios como administrador en ese equipo, a pesar de que era de la empresa. Entonces estaba la política, pero como él era el administrador, tenía ciertos privilegios. Y entonces, pues sí, están ahorita en el problema de que le encriptaron toda esta información y pues si bien habían backups y cosas, pues hay una información de la compañía que está comprometida, ¿no? Y todo fue por esta propaganda y él consideró que era inofensivo. Entonces está en esa situación en este momento. Bueno, te cedo la palabra, Alan, continúa. Gracias, Miguel. Y de hecho, ahorita vamos a ver también uno de los nuevos juguetitos que utilizan los ciberdelincuentes para hacer ese ataque, como tú me mencionas. Bueno, un ataque muy similar, pero bueno, retomemos también al phishing, ¿no? Entonces, el phishing es la forma más común de hoy en día que se utiliza para poder estar realizando ataques de ingeniería social. ¿Y cómo definimos el phishing en pocas palabras? Como la práctica de enviar correos electrónicos que aparentan ser de fuentes legítimas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de influir u obtener información. Y bien, ahorita menciona Miguel, ¿no? Ahorita que Amazon está justamente entrando en Colombia, pues tenemos Amazon Prime. De hecho, justamente ahorita me prestan las promociones de los Prime Days, donde Amazon tiene bastantes descuentos. Entonces, si quieren comprar, pues adelante. Sí se ahorran, no es publicidad, pero sí se ahorran bastante de repente. Pero ¿qué pasa? Pues también los ciberdelincuentes hacen el tracking o tienen bien en mente cuándo son estas fechas para poder generar campañas. Ahí recordemos un puntito más a favor de los ciberdelincuentes. Usan inteligencia para poder tener una tasa de éxito aún mayor. Y que también hablamos, por ejemplo, de PayPal. PayPal, esta plataforma donde podemos estar utilizando o ponemos datos de nuestras tarjetas de crédito, podemos realizar pagos y demás. Casi siempre es de las que más se utiliza para poder hacer estos ataques de phishing. Recordemos aquí, si hay dinero, lo más seguro es que los ciberdelincuentes también van a estar atrás de ahí, porque uno de los objetivos que puede ser es hacer el robo de tarjetas de crédito, el robo de tarjetas de débito también,
Ahora sí que estas tarjetas ya tienen un valor en la Deep o en la Dark Web, que también aparte que ellas lo pueden utilizar, las pueden vender y se llevan un dinerito. Ahora sí que esos impulsos que ellos tienen para generar estos ataques pueden ser variados, pero hay ciertos nichos en particular que suelen atraer más la atención de ellos. Y bueno, ¿y qué hablamos, no? Atacantes y herramientas modernas. Hace rato les hablé de la evolución, ¿no? La evolución de la tecnología, que hoy en día ya estamos en un segundo boom de la inteligencia artificial. Y también tenemos que entender que así como toda la tecnología se puede usar para cosas buenas, toda la tecnología se puede usar para cosas malas. Haciendo un poquito ahorita ahorita que está tu situación muy crítica, por ejemplo, en Ucrania, toda la tecnología militar que múltiples países, eh, llámese Letonia, Australia, República Checa, países así cercanos a Ucrania, están dando un armamento increíblemente tecnológico para poder estar haciendo frente a Rusia en esta guerra que está sucediendo. Vamos al lado tecnológico, no tanto al lado armamentista. Ya existen múltiples grupos que son las APTs. Una APT son grupos especializados de ciberdelincuentes, los cuales pueden ser activistas, grupos terroristas, grupos de espionajes de gobiernos, que tienen un alta conocimiento de lo que es ciberseguridad y con ello pueden realizar múltiples acciones o vamos a realizar múltiples acciones de acorde a sus propósitos que van a tener. Una de ellos, por ejemplo, van a ser la APT-29, este es un grupo de origen ruso, y aparte de ellos vamos a tener una APT-19, este es un grupo chino. ¿Por qué los menciono ellos dos? Porque cuando se hace el estudio de los ataques a los cuales una empresa o las organizaciones se ven comprometidos, se empieza a recrear cuáles son los pasos que siguieron los ciberdelincuentes para poder llevar ese compromiso. Una vez que entraron a la organización, ¿qué fue lo que hicieron? Entonces, uno a través de esas técnicas de estudio empieza a detectar patrones y dice, a ver, no es que este grupo, vimos que enviaron un correo de phishing, pero ese phishing te mandaba que descargabas una URL a un dominio que estaba localizado, por ejemplo, en Suiza, te descargaron un ejecutable que tú corres, hace una evasión de tu EDR, te eleva privilegios y se conecta un command and control. Y a través de Beaconing, cada cierto tiempo, se te empieza a hacer una conexión a tu command and control para validar que esa conexión existe. Entonces, ¿cómo se hace primero esa trazabilidad de estas acciones? A través del MitraTac. ¿Cómo se descubre, por ejemplo, cuando una empresa va a ser vulnerable o puede estar en mina de? A través de ciberinteligencia, de threat intelligence y de threat hunting también. Entonces, ¿por qué en particular nombro al APT-19 y al APT-29? Porque son dos grupos de entre varios y muchísimos que dentro de su delivery o su acceso inicial usan el phishing, el spear phishing, el smishing y muchos otros mensajes, o mucho más que bien, muchos otros vectores de ataque utilizando ingeniería social para poder entrar a las organizaciones. Entonces, ahí la importancia. Hoy en día, esta evolución, estas mismas amenazas que están presentes y cada vez están evolucionando y teniendo nuevos mecanismos, están utilizándolas. Entonces, es necesario también hacer frente a esto. ¿Y qué pasa también con esto? Bueno, tenemos la evolución de las amenazas, evolución de las herramientas modernas. Miguel hace rato comentaba el tema de que conectaron la lámpara y después se infecta con ransomware. Hoy en día no está en la presentación, pero existe el USB Ninja, un cable que a simple vista parece un cargador normal, pero en cuanto ustedes activan un mecanismo que tiene ahí, sirve para hacer el robo de datos. Entonces, personas que luego conectan los celulares a las computadoras para cargar o pasar información y demás, si alguien les presta un cablecito, más tengan cuidado, ¿vale? Digo ahora sí que tampoco vamos a ir por la vida desconfiando de todos, pero pues tampoco vamos a ir en la vida creyendo que todos son buenos. Saben estar ahí haciendo un balance para poder ir tomando ciertas acciones. Ya que voy con estas herramientas modernas y con estos ataques, tenemos, por ejemplo, lo que va a ser la USB Robert Docky. Ya si alguien de aquí vio la serie de Mr. Robot, bueno, si no lo han visto, veanla, es increíble, es muy buena.
Un ataque que sale en la serie, que esto sí es utilizado por los pentesters, por los ciberdelincuentes y gente afines a ciberseguridad, es con la Robert Docky. A simple vista parece una USB, pero es una USB una vez que se inyecta, una vez que se coloca en la computadora y se activan los payloads, ejecuta múltiples scripts que van a estar realizando acciones en los equipos de las personas. Scripts que pueden desde hacer una extracción de datos, desde intentar apagar los CDRs, desde intentar meter un ransomware y demás, únicamente haciendo que el usuario coloque la USB dentro de su computadora. Por eso uno de los escenarios muy comunes en ataques de ingeniería social es el USB byting, donde los ciberdelincuentes o los pentesters dejan tiradas USBs a ver si los usuarios las introducen en sus computadoras. ¿Qué pasa? Muchas veces los usuarios dicen, pues una USB, ¿de quién será, no? ¿O qué información tiene? Se la quiero regresar. La mete a su computadora y sin saber, puede comprometer todo, ¿no? Y aparte, por ejemplo, otras herramientas modernas, ya utilizando, por ejemplo, ahorita los deepfakes. Los deepfakes ya ahorita están siendo muy comunes, hasta en entrevistas de trabajo, donde ya hay entrevistas de trabajo donde la gente con inteligencia artificial se clona para que la inteligencia haga parecer que es una personita todo el tiempo viendo a la cámara, pero ellos por detrás pueden estar haciendo otras cosas. Entonces, en cuanto a la reclutadora les empiezan a preguntar, la inteligencia artificial hace pensar que está respondiendo todo el tiempo así directamente, pero por detrás personas pueden estar buscando las respuestas, pueden estar preguntando en la ChatGPT o otro tipo de inteligencias artificiales generativas para poder lucirse en esa entrevista. Y pues una de estas herramientas, por ejemplo, puede ser Deep Live Cam, que cualquiera persona que lo desee puede buscarla, puede utilizarla, puede montarla y ver cómo funciona. Y justamente ahorita tocando el tema de la inteligencia artificial, mencionamos que ahorita vimos un boom de la inteligencia artificial, ¿no? Un segundo boom, donde ya todo el mundo dice que hace inteligencia artificial y que usa inteligencia artificial y que bueno, venden todo con inteligencia artificial, ¿no? Hacen un mal uso de ese nombre, realmente. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la ingeniería social cuando la mezclamos con inteligencia artificial? Pues bueno, tenemos los deepfakes, ¿no? Inteligencias artificiales que pueden generar videos, inclusive voces. Aquí podemos ver, ¿no? Uno del presidente Putin, donde se toma como referencia el verdadero presidente y cómo lo clonan, el resultado de cómo se está clonando este presidente. Entonces, vean, aquí se presenta un nuevo paradigma, ¿no? Recordemos que antes cuando hablábamos de factores de doble autenticación o los MFAs, los factores de múltiples autenticaciones, una vez te pedía que te tomaras una foto, otra vez te pedía que grabaras un video muy simple tuyo, o inclusive con la voz. Ya con el uso de estas inteligencias artificiales, estamos encontrando nuevas formas de defendernos y de detectar este tipo de inteligencias. Ahora sí que es ahí dentro del paradigma, y creo que me contradigo un poco cuando dije que hacemos un mal uso de la inteligencia artificial, pero para saber defendernos o poder defendernos bien de ataques de ingeniería social, hay que usar también estas nuevas tecnologías que la están integrando, siempre y cuando entendamos dónde están intrínsecas esas tecnologías. Entonces, deepfake, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí en México, recientemente cuando el presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador, estaba en la presidencia, generaron un video de él hablando de unas acciones de Pemex, lograron colar ese video a través del SEO de Google para posicionarlo dentro de las primeras búsquedas, y a mucha gente que ve YouTube le salía ese video malicioso. Entonces aquí vemos otros ataques, ¿no? De cómo los APT están funcionando. Ustedes de repente hagan el experimento y hagan búsquedas así normales y vean los que están sponsored. Aquellas publicidades que tienen ese dinero por detrás, y se van a dar cuenta que muchas de ellas no son las páginas originales de las tecnologías que dicen ser. Muchas veces hoy en día existe un ataque que abusa de estas búsquedas orgánicas, en las cuales se puede hacer un hacking al SEO de Google para posicionarte dentro de esos primeros lugares y que tu publicidad maliciosa aparezca tal cual. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Alguien busca ChatGPT 4, y resulta que ChatGPT UI.com
está dando los primeros resultados, ¿no? No sé ustedes, pero yo no usaría eso. Yo me meto a la página oficial de ChatGPT, verifico que sea la original y únicamente utilizo esta. Pero ¿qué pasa? Mucha gente, entre su conocimiento, ve los primeros resultados y dice, ah, pues como es la primera, es la más segura, es la original, y me meto en esa. Falso, ¿no? Vivimos en esa falacia y eso puede hacer que muchas personas estén cayendo hoy en día. Entonces, vean, ¿no? Estos falsos anuncios de plataformas que buscan robar esa información. Y aparte, ¿qué pasa ahorita, por ejemplo, en Telegram, ¿no? A través de nuestro programa de CTI, ya hemos encontrado muchísimos grupos de Telegram conectados ya con inteligencias artificiales generativas, en los cuales, pues bueno, hay bots que conversan como personas reales y que hacen estas integraciones con ChatGPT, ¿no? Y aparte, son muy buenas, hace que la gente piense que es un humano y con ello, pues inclusive pueden hacer que los humanos puedan revelar información que no. Y es ahí lo curioso, ¿no? Así como toda la tecnología se puede utilizar para el bien, también se puede utilizar para el mal. Y hay un paradigma, ¿no? Que nos pinta hoy en día esta inteligencia artificial. Y vemos, cómo vemos un cambio hoy en día dentro de nuestras campañas de detección de CTI, cómo vemos estos cambios, o cómo hemos visto otras formas en que la inteligencia artificial está afectando estos ataques de ingeniería social. Primero, el correos y mensajes personalizados con inteligencia artificial, que eran mensajes de phishing más creíbles. Antes, por ejemplo, uno escribía así un mensaje haciéndose pasar por el CEO de una empresa y lo puedes dejar así medio general. Hoy en día, haciendo uso de inteligencia artificial, haciendo un prompt engineering correcto y a través de un fine tuning que puede ocurrir ahí, o a través de un tuning que puede estar ocurriendo en tus prompts, puedes hacer que tus campañas de phishing o que los mensajes que tú des sean efectivamente más apegados a las palabras que utilizan las personas. Si tú tienes ya un texto escrito por él, puede hacer que sea más creíble al tener muchísimo mayor información. Y aparte de eso, pues bueno, puedes generar inclusive hasta plantillas. En cuestión de, por ejemplo, con ChatGPT, las integraciones nuevas que tiene, ya hasta te hace imágenes y muy buenas, depende de tu prompt, en menos de 5 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes imágenes, tienes buena información y demás. Ya está todo para muchos ciberdelincuentes. Por eso es importante que también las personas de nuestras empresas estén capacitando. Recordemos, ¿no? El mismo CIS a través de sus 5 controles, las 5 funciones principales del CIS, te dice, a ver, detección y prevención son fundamentales, ¿no? Hay que saber, o hay que ser conscientes que nos van a atacar y con ello empezar a poder tomar acciones. ¿Y cómo? Preveniéndolas, detectándolas, y en caso que vuelvas, que empieces a caer, si es capaz de contenerlas, tengas controles de recuperación y demás, ¿no? Pero entonces, aquí yo me pregunto, y de hecho voy a solicitar ayuda de Charlie. Charlie, ¿estás por ahí? Carlos, a ver. Bueno, por aquí dice que Carlos se fue a tomar un tinto, esperemos que no. Carlos No, aquí está. eh, tiene Entonces, el micrófono cerrado. Carlos, a ver. Ahí bueno, está conectado, Carlos. si está conectado, ahorita en lo que responde, eh, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué vamos a ver aquí? Es increíble cómo la evolución de las herramientas ha sido, cómo es bien importante que realmente con una poca interacción que uno pueda llegar a tener con una persona, todos los efectos que esto pudiese estar causando. ¿Y a qué voy con ello? Eh, Ahorita justamente con el apoyo de Charlie, vamos a mostrarles, ¿no? Cómo es que 15, 20 segundos en la que una persona eh, pueda brindarnos datos, nosotros vamos a poder suplantarlo, tal cual. Pero para ello, es importante que nos pongamos a pensar.
ante estos nuevos ataques que están sucediendo hoy en día, ¿cómo podemos primero detectarlos y cómo también podemos pues, empezar a defendernos? ¿No? Que fue lo que pasaba en un principio cuando estaba el mismo phishing. No sé si alguno de ustedes les escribió las famosas campañas de phishing, la de I Love You, que era una carta de un enamorado donde te hacía llegar y te decía que se iba a suicidar, que porque su esposa ya no se iba a poder casar con ella, pero que te compartía la carta que le escribió. Entonces uno por chismoso pues iba a abrir la carta y ya tómala, ¿no? Te caía tu virus en tu Windows XP y pues caías, ¿no? O también, no sé si se acuerdan, cuando antes, no sé si ustedes utilizaron Ares para descargar música, Sí. muchos virus que le quedan entrar ahí a los equipos por andar descargando música ahí. Entonces, nosotros en esos momentos, pues éramos conscientes, ¿no? Queríamos la canción de tal persona, entonces como la quiero, pues voy a intentar hacer todo para poder conseguirla. Ahí nosotros hasta cierto punto éramos conscientes o aceptábamos ese riesgo con tal de conseguir algo. Y vamos a ver ahorita, ¿no? Cómo sin querer queriendo uno puede poner en entredicho, uno puede poner en riesgo múltiples otras acciones, hasta cierto punto, no quiero decir por confiar, ni tampoco por desconfiar, pero quiero que vean justamente este temita. Entonces, Charlie, ¿ya estás ahí? Escribámosle por el WhatsApp, escribámosle aquí por el interno ahora. Que sí, Excelente. Estoy ando por aquí. ya, ya. Muchas Listo. gracias. Entonces, Charlie, Sí. ¿qué tienes para nosotros? Bueno. Permítame compartir pantalla. Permítame tantito. Cuando vayas a compartir pantalla, Charlie, asegúrate que la opción de compartir también el audio Sí. está activada, ¿no? Sí, justo, nada más que estoy buscando justo esa parte. Ya. Compartir el audio. A ver, vamos a ver si se escucha. Ahí va. Entonces, les doy un contexto. Mi estimado Pedro, Germán, los vamos a tomar como ejemplos y los vamos a mostrar en esto como parte de esta demo. De hecho, creo que a ti también, Miguel, ahorita me confirmas, Charlie, de cómo únicamente escuchando a una persona, de hecho, basta 20, 15 segundos, la voz de una persona se puede clonar en cuestión de 5 minutos. Justamente lo que hicimos en el primer ejercicio, en la primera demo, fue captar las voces de ustedes, ingeniero Pedro, ingeniero Germán, para poder clonarla. Ahorita Charlie va a mostrar pues justamente ese resultado que obtuvimos. De hecho, clonaste, ¿cuántos clonaste? ¿3 o 4, Charlie? Ahorita nada más pude hacer dos, porque bueno, tuve ahí un problema con la similitud. Entonces sí. Nada más, bueno, ahorita ingeniero Miguel y Pedro. Como Ok. tal. El tema con Germán, estoy seguro que es el micrófono que tiene. Mm, Y yo creo que hizo que tuviera mucha interferencia, ¿verdad, Charlie? Y dificultara todo. Sí, justo era lo que comenté. Buenísimo. Entonces, vamos a ver aquí un temita, así rápido de... Ya también Miguel va a formar parte de la prueba de concepto. Realmente, en lo que pasó la demo y empezamos justamente hasta este punto, Charlie se dedicó a estar trabajando por detrás en hacer ese procesamiento de la voz clonada, buscando que haciendo esa suplantación de identidad. Entonces, Charlie, adelante, reproduce la que tú veas conveniente empezar. Sí, claro. Ahí va. Es que quiero mostrar primero la voz del ingeniero Miguel para que le escuchen lo que se tomó. Venía a descargar. Sí, entonces ¿Me indican si se escucha, por favor? sí, sí. Ok. Contó que bueno, que él la conectó a su computador con el dispositivo USB y como veníamos, no sospechó de nada, ¿sí? Ok, esa sería un fragmento.
del cual, bueno, de este audio que, bueno, yo grabé bastantito, pero nada más extraje pues cierta porción, ¿no? De audio. Y con eso se generó como tal, este. Hola Fabián, soy Miguel del área de sistemas. Mira, te comento, estamos actualizando el acceso al sistema y necesitamos validar tu usuario y contraseña cuanto antes. ¿Puedes enviarme por este medio tu usuario y contraseña? No te preocupes, es un procedimiento temporal. Avísame si tienes duda. Gracias. Hay un pequeñito desfacito, pero digamos haciéndole nada más unos retoquecitos al final y agregando un speed más bajo, ya quedaría perfecto. Eso sería para la clonación del ingeniero Miguel. Ya, Pedro, a ver. Pedro, Ya, tenemos... Pedro ahorita va a estar Comentarios. diciendo aquí, Primero ¿por qué es una participé? Perdón. Dale, adelante. esencia de las aplicaciones que se roban los datos. Entonces resulta que en estos días estuve escuchando por ahí, viendo un material de una chica que hacía una charla y decía que, y ella comentaba, Ok, ese es un pequeño fragmento y aquí tenemos... buenas tardes, Orlando. Habla Pedro del equipo de soporte. Tenemos que actualizar tu perfil en el sistema antes de que cierre la ventana de mantenimiento. ¿Podrías pasarme tu usuario y contraseña de inmediato? No te preocupes, es parte del procedimiento interno. Igual, un poquito de speed menos, pero quedó perfecto. Nada más. Buenísimo, charla. Aquí, justamente el tiempo que se nos fue intentando con Germán, pero no se pudo su voz porque está muy. Sí. No es tan claro porque va muy pegado al micro. Entonces, Germán, te salvaste, no pudimos sonar tu voz al 100%. Sin embargo, vean, ¿no? En este transcurso de 10-15 minutos, lo que se pudo hacer. La voz de Pedro, 90% idéntica. Y yo que Sí, solo lo he hecho una vez, caigo. La de Miguel, unos retoques y llegamos a ese 90-95%. Ahorita la yo creo mía que está 85%. la mía es inconfundible, eso dice mi esposa. Sí, Así no se puede clonar. Pero claro, esto es una primera iteración, ¿no? Entonces, como dicen ustedes, si se hace un retoque a la voz, si se baja un poquito la velocidad, con otro tipo de tiempo, pues los atacantes se toman su trabajo, lo mismo en construir el mensaje, ¿no? Ese mensaje que, como digamos al principio, pues genera como ese impacto, pero definitivamente hay unas voces que son casi que idénticas y a medida que uno continúa procesando, los graba más, pues la inteligencia artificial generativa hace que se capturen esos matices, que el resultado final, ya luego una planeación, pues sea muy creíble, ¿no? exactamente, Miguel. Y aquí Pedro menciona hace rato, ¿no? Si alguien hablando muy similar a su esposa casi hizo que cayera, ahora imagínate, Pedro, yo te le pongo aquí, que hubiera sido la voz de tu esposa. Probablemente hubiera hecho así como, ay, ¿por qué me dice papi, no? O ¿por qué me dice así? Y yo creo que ahí, imagínate, esa voz y que te hubiera llevado bien por el speech, y yo creo que uno cae. Sí, totalmente. Y bueno, acá estamos en un espacio controlado, pero como comentaba el ingeniero, pero la hora de uno está, digamos, por la calle o conduciendo, pues no, se sale del contexto, ¿no? Es mucho más creíble porque se aprovecha ese momento, ¿cierto? Entonces, eh, son de las cosas que se pueden hacer. Exactamente, Miguel. Y entonces aquí viene lo importante de, pues, un poquito de estos nuevos ataques. Entonces, mm, ya vimos que realmente con 15-20 segundos, que nos graben nuestra voz, la pueden replicar muy cercana a la realidad, si no es que al 95%. Hoy en día ya tenemos mapeadas, ya existen múltiples APTs o grupos de ciberdelincuentes que están utilizando este tipo de ataques. Y quitemos ciberdelincuentes, también hay grupos de narcotráfico que están utilizando estos tipos de ataques. La clonación de voz permite replicar esta voz de las personas con alta precisión. Y entonces vemos esa evolución, donde están utilizando esta tecnología para hacer llamadas, mensajes falsos, haciéndose pasar por algún familiar o por alguien conocido. Y aquí viene lo importante, a ver, pues sí, ¿no? Ya vimos que con 15 segundos que tenga mi voz, ¿me la puedes clonar?
primeras protecciones que debemos de tener, tanto para clonaciones de voz, como para lo que puede ser un tipo de ataque deepfake. Es fundamental así, el primer ejercicio que yo siempre hago cuando estamos hablando con alguien en cámara, como les comentaba, ¿no? Y hace rato les dije, a ver, los deepfake hoy en día pueden hacer que tú parezcas que estás todo el tiempo enfrente de la cámara, cuando realmente ese va a ser el deepfake y tú por detrás puedes estar haciendo lo que tú quieras. ¿Qué pasa con estos deepfakes? Que todavía tienen sus errores, afortunadamente, que cómo los podemos detectar. Si los tiempos de pausa son muy largos, se pueden detectar. Si de repente vemos comportamientos anómalos en los gestos o como uno está gesticulando, se pueden detectar. Y también, ¿qué pasa? Que realmente muchas veces solamente graban la cara. Entonces, ya ahorita hay técnicas, inclusive si alguien aquí conoce gente que está en reclutamiento, que le digas a la persona que se toque la nariz o que se toque la frente. ¿Por qué? Porque en cuanto a la persona quiera tocarse la frente, ustedes, inclusive ustedes lo ven aquí, ¿no? Como el fondo de repente empieza a perderse un poquito. Cuando empieza a meter otros juegos aquí a la cara y demás, se pierde ese algoritmo de inteligencia artificial que está haciendo esa clonación del deepfake y se muestra la persona real. Entonces ahí ustedes pueden ver, a esta persona me está utilizando un deepfake o me quiere ver y está utilizando una IA, me quiere ver la cara, ¿no? Es fundamental. O sea, yo carezco mucho igual que de Miguel, que de repente estoy así hablando y me toco la barba y que me toco así, ¿no? Entonces ahí sí, 100% seguro que soy yo, que no es una inteligencia artificial, se los prometo, pero es un mecanismo bien interesante de cómo podemos inclusive detectar un deepfake. Para temas de la clonación de voz, ¿qué se puede hacer? Primero, no contestemos todas las llamadas que no conozcamos. Yo he tenido una regla que es, si me llaman una vez no contesto, 2 veces no contesto, 3 veces, bueno, ahí ya te contesto, porque sé que por algo me estás marcando, y si no conozco la voz, no conozco algo, o no me dan suficiente confianza, yo cuelgo y lo siento, ¿no? Así que prefiero ser, aquí corrió que aquí quedó. Entonces, nunca confiar en este tipo de llamadas inesperadas, inclusive con la familia, ¿no? De repente tener así como una clave compartida ahí, un chisterete y malo, algo así que sea tan absurdo que ustedes solo conozcan. Y justamente viene como este protocolo de verificación, ¿no? Antes de que, de que validemos que la otra persona es quien dice ser. El otro tema es utilizar protocolos de verificación interna antes de autorizar acciones por teléfono. ¿Qué puede ser? Bueno, si alguien te llama diciendo que es tu hija, bueno, le cuelgas y dices, dame un segundo, te regreso la llamada, le cuelgas, le marcas el teléfono de tu hija, y bueno, ya si te contesta, ya sabes que es un ataque de ingeniería social, ¿no? Mantengan también registros y alertas sobre posibles solicitudes inusuales y repetidas. Y bueno, también aquí es importante que ustedes estén bloqueando esos números, que se reporten, para que las mismas telefonías sepan que está reportando. Y por ejemplo, si ustedes utilizan un Truecaller o si tienen celulares Samsung o similares, ahí mismo te dice cuando ustedes ponen esa voz, donde ustedes pueden ver si una llamada es de spam o es de call centers y demás, para así evitarlas. Importante, formar a los equipos para conocer y reportar llamadas sospechosas. Entonces aquí vemos, ¿no? Importante identificar, reportar y proteger. 3 pilares importantísimos hoy en día. Aquí marcar correos sospechosos como phishing, no solo correos, sino también como números, como cuentas de WhatsApp, como cuentas de Facebook. Justamente blindar también las redes sociales y los medios que nosotros utilizamos para comunicarnos con el mundo exterior. Tener alertamientos y marcarlos como sospechosos. Reportar también eso, por ejemplo, cuando estamos en la organización, reportarlos al área de TI o de ciberseguridad, para que ellos puedan ponerlos en listas negras, en listas grises, puedan hacer sin inteligencia para ver qué es lo que está pasando, puedan tener, tomar acciones, por ejemplo, de capacitación o modificar ciertos procesos o políticas internas. Importante también, activen siempre el factor de la autenticación en las cuentas, activen, si pueden aún más, múltiples factores de autenticación, que ya no solamente sea la autorización a través de Authenticator, sino que sea Authenticator y un correo, Authenticator y un SMS, ¿vale? Esto también a qué va, cambiemos frecuentemente nuestras credenciales, nuestra contraseña, que no siempre se repita en todos los servicios. Es importante, ¿no? Hoy en día inclusive Microsoft
tiene su estudio. Es más seguro utilizar las funciones, por ejemplo, de passwordless que las credenciales. El passwordless, ¿cómo funciona? El usuario, no es que tiene establecido passwordless, no necesita sus credenciales para acceder. ¿Por qué? Una vez en cuanto él pone el correo, le va a llegar una solicitud al celular donde va a decir, a ver, ¿eres tú el que quieres acceder? Sí, entonces ya no pongas tu contraseña, sino yo voy a gestionar todo de este lado. ¿Por qué? Porque previamente ya el equipo de ciberseguridad o de TI tiene esa configuración de passwordless implementada. Entonces, ¿qué pasa si no es el tenant, si no corresponde y demás? Esa solicitud, para poder estar obteniendo esa solicitud de passwordless, no va a llegar. Entonces, también es un medio que hoy en día Microsoft está implementando y es bastante bueno. Y también, bueno, brincar al modelo de seguridad Zero Trust. Nunca confiar, siempre verificar, que es como uno de los temas del Zero Trust. A través de esas relaciones de confianza que pueden existir, tanto a nivel tecnológico como a nivel de personas, siempre verificar que la otra persona es quien dice ser. No solo porque que me diga, yo contesto el teléfono y me digan, ay, soy Miguel, Felizola, ¿cómo estás? Tranquilo, ¿no? Sí conozco a Miguel Felizola, pero un poquito más de contexto para ver quién es, ¿no? A Pedro, por ejemplo, si Pedro me dice, hola, soy Pedro, aquí a la sesión, ¿ok? Un poquito más de contexto para verificar quién es quien dice ser. ¿Vale? Son modelos que hoy en día tenemos que estar integrando, tenemos que ir adoptando a nivel tecnológico, a nivel compañía, a nivel persona, y también buscando integrar en nuestras familias, que es lo importante, ¿no? O sea, aquí en México, bueno, así como en Colombia come mucha arroz, aquí en México comemos muchas tortillas. Yo recuerdo, ¿no? Que de chiquito mi mamá me decía, me mandaba por las tortillas. Entonces uno iba corriendo así por las tortillas y te decía, pero a ver, cuando llegues a la calle, voltea al lado derecho, voltea al lado izquierdo, y si no vienen carros, te echas a correr, te cruzas y compras los 5 pesos de tortilla. Le das los 5 pesos a la tortillera, le pones la servilleta. Una vez que te das tortilla, doblas la servilleta, te fijas que no vengan carros en la calle, te cruzas corriendo en la calle y ya te vienes a la casa. Muy puntualmente nos enseñaron, nos dieron instrucciones, nos fueron guiando de cómo hacer esos pasos. ¿Quién de ustedes a su familia le dice, oye, pues si te llega ese mensajito, si te llega una llamada así, mejor no contestes? Cuelga y verifica con nosotros. Oye, que te dicen, oye, pero es que la voz sí era mi abuelita, era de tal persona. A ver, ¿le colgaste y le marcaste para verificar? Entonces, nadie nos ha enseñado a nosotros en temas de ciberseguridad cómo hacer frente a estas nuevas amenazas. Y para nosotros aquí como área o gente que estamos relacionados con el tema, es natural hasta cierto punto pensarlo. Toquen base con gente de su familia que se dedica a otras cosas y van a ver que no lo van a ver así. Entonces, con eso cierro. Conclusiones. Es más fácil atacar al ser humano que a las computadoras. Entonces siempre va a existir la ingeniería social. Esta evolución, estas tecnologías no son el enemigo, pero pues en las manos correctas o en las equivocadas pueden hacer maravillas. Y la concientización es la mejor defensa. Va a ser nuestra primera línea defensiva, tener personas capacitadas, complementarlo con un programa de seguridad de intelligence, complementarlo con capacitaciones, con pruebas, con análisis, con gestiones y demás, va a hacer que nosotros tengamos una mayor capacidad de resiliencia tecnológica a nivel organizacional y también véanlo como personas y como familias. Entonces, tiempo de preguntas. Ya me pasé un poquito, pero adelante, a ver, ¿alguna pregunta, algún comentario? Por acá, por el WhatsApp interno, me preguntan lo siguiente, Alan, que si esos ataques de cuando te roban las credenciales de las cuentas como Instagram o Facebook, ¿se consideran ataques de ingeniería social o qué tipo de ataques se consideran esos? Ya, realmente por detrás se llama credential harvesting, pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día existen múltiples formas de diseccionar los ataques. De hecho, sí es ingeniería social, pero ¿cómo lo podemos entender un poquito más? Haciendo una disección del ataque. ¿Qué pasa con todos los ataques? Siempre hoy en día van a tener métodos iniciales de acceso. O van a tener un vector para poder estar enviando un payload o un vector de ataque.
¿Cuál va a ser muchas veces este vector? De ingeniería social. Ingeniería social puede ser un mensaje de phishing, puede ser un mensaje de smishing, puede ser en una llamada, puede ser cualquier ataque, las UCBs tiradas, por ejemplo, que mencioné. Tu ataque de ingeniería social muchas veces va a caer dentro de las categorías de acceso inicial, porque van a ser aquellos que nos van a permitir poder estar accediendo hacia otras interacciones con los usuarios. ¿Qué pasa con lo de Instagram? Muchas veces sí es phishing o smishing, o que tú entras a páginas apócrifas a través de la suplantación de páginas web, pero si mientras tú no pongas tus credenciales, no va a pasar nada, no te las van a robar. En muchos de los casos, ¿vale? Pueden haber otros ataques por detrás que puede ser que se roben, pero bueno, mientras tú no estés introduciendo esos datos, no va a pasar nada. De hecho, la técnica para robar las credenciales se llama credential harvesting, así está denominada, que es justamente el robo de credenciales para poderlas utilizar o venderlas también. Digo, ya los datos tienen un precio. Entonces, ¿cómo vemos o cómo podemos disecar esos ataques muchas veces para robar credenciales de Facebook? Alguien te envía a través de Messenger un mensaje, tú das clic en el mensaje, pones tus credenciales y te das cuenta que no pasa nada. Sí, no pasó nada, pero por detrás, alguien ya recibió tus credenciales, se va a intentar meter a tu cuenta, si no tienes factor de doble autenticación, va a entrar, lo va a activar al celular de ellos y te va a dejar sin acceso a ti. Y así es como se comprometen tu cuenta de Facebook, de Instagram y otras, ¿no? Pero entendamos entonces eso. Estos ataques de credential harvesting muchas veces utilizan ingeniería social por detrás para poder llegar a las personas y que sean víctimas de estos ataques. Entonces, no sé si no sé si fui claro o Sí, bastante claro. Bueno, a ver aquí quién quiere levantar la mano, alguna pregunta, alguna inquietud, Germán, comentario. adelante. Sí, los escuchamos. Doctor Germán, te escuchamos. No te escuchamos, Germán. Veo que prendiste el micrófono, pero no te escuchamos. Se aparece abierto el micrófono, pero no. A ver, no. Bueno, alguien más de los compañeros de la clase, alguna de las ingenieras o algún comentario. ¿Cómo les pareció la actividad? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué les gustaría? Te pregunto. Germán, nos das chance de, bueno, si tienen tiempo de mostrar tu voz clonada. Yo ya como última parte. Ya se tomó un poquito más de tiempo por lo del micrófono, pero entonces, Charlie, adelante. Igual ya para ir cerrando. Que no nos Claro quedemos, que sí. que no nos quedemos con la espinita. Sí, claro que sí. Ahorita lo comparto. Ya la trabajé un poquito más. Su voz. Igual la del ingeniero Miguel ya la trabajé un poquito más a detalle. Y ya. Vean, esta es la voz real del ingeniero Germán. Donde tenía una empresa deportiva y era un tema más de extorsión. Querían con él hacer negocios. Entonces, Y esta sería como ya la voz clonada. buenas tardes, Laura. Habla Germán del equipo de soporte. Fíjate que tenemos que actualizar tu perfil en el sistema antes de que cierre la ventana de mantenimiento. ¿Podrías pasarme tu usuario y contraseña de inmediato? No te preocupes, es parte del procedimiento interno. Ok. Y el ingeniero Miguel un poquito más lento. Sí. Hola Fabián, soy Miguel del área de sistemas. Mira, te comento, estamos actualizando el acceso al sistema y necesitamos validar tu usuario y contraseña cuanto antes. ¿Puedes enviarme por este medio tu usuario y contraseña? No te preocupes, es un procedimiento de rutina, gracias. Listo. Porque hay unas las pausas que se trabajan con eso, pero se van puliendo tal cual estos mensajes. Y sí, la verdad es que yo los vi bastante certeros.
Hace esas pausas que hacen que de repente uno diga, ah, caray, ¿por qué habla medio raro? Pero si uno no está en sus 5 minutos, uno sí no es muy consciente, tiene el visto bueno. La pregunta a resolver es, dentro de nuestras organizaciones, personas con las que no hablamos todo el tiempo, pero sí con cierta regularidad, ¿será que caen en este tipo de ataques de ingeniería social? Sí, es una pregunta que nos deberíamos hacer. Y sobre todo el impacto y las consecuencias de revelar información siendo víctimas de estas malas prácticas en ese caso, ¿no? Entonces, los invitamos pues a que realicemos estos ejercicios en un ambiente controlado, ya en un ambiente de pronto más detenido en el que podamos procesar mejor la voz y estructurar mejor el mensaje y hagamos estas pruebas en sus organizaciones, ¿sí? Si ustedes creen que pueden estar en riesgo, pues con mucho gusto los apoyamos a realizar este tipo de ejercicios y conversamos con el equipo ya, digamos, fuera de este espacio académico. No sé si alguien tiene algún comentario para cerrar la actividad. Por acá, ingeniera Viviana, colocaste la manito arriba, o el doctor Germán. No, Los escucho. realmente me pareció muy interesante la charla. Agradecerle mucho a Nico por la socialización. Se encuentra uno con sorpresas, ¿no? De que puedan clonar tu voz y hacer maravillas con esa información. Agradecerles mucho por la explicación. Me parece muy interesante, como lo mencionabas, Miguel, llegar a hacer un ejercicio así en la organización, porque pues eso sí nos ayudaría bastante. A veces uno pasa de confianza en algunos temas que aparentemente son normales, pero pues uno excede de confianza y después tiene las consecuencias nefastas. Sí, muy cierto. Claro que sí, estaremos para apoyarlos y de pronto organizar una sesión de trabajo con nuestro equipo de Interkey y mirar cómo les podemos colaborar con todo el gusto. Y bueno, no sé si el doctor Germán finalmente logró solucionar el tema con el micrófono, ya para cerrar, o No, muy Leonardo. bien, Ah, sí, gracias por sí, la charla y aprendemos un poquito más, ¿no? sí, de eso se trata, de compartir las experiencias, lo que sabemos, todos aprendemos y entre más, esto pasa como con la industria eh, aeroespacial, ¿no? Cuando hay un accidente aéreo, ¿sí? Si compartimos lo que sucedió, siempre llega la investigación y se comparte y se divulga y eso hace que la industria mejore, ¿no? Entonces, seguramente compartir este tipo de experiencias nos ayuda a todos a mejorar nuestra postura de seguridad de la información. Si nos quedamos callados y le damos ventaja al cibercrimen y no reportamos y no denunciamos y no acudimos a los expertos, pues nos van a ganar la batalla y esto no va a cambiar. Entonces, esa es como la invitación. Leonardo por acá había pedido la palabra. Leonardo, te escuchamos. Sí, buenas noches. No, agradecerle a Alan, muy interesante el ejemplo, el demo. Es importante ver este tema. A mí siempre me preocupa el tema de que estos ataques ya están siendo más enfocados. Ya los están, se los hacen a nuestros papás, a nuestros tíos. Ya son personas que no están como muy al margen de todas estas cosas que están sucediendo ahora con el. Te quedo en silencio, Leonardo. El micrófono. Chao. Ahí ya, qué pena. Sí. Y el tema de qué, de las organizaciones. Yo, digamos, donde yo trabajo, yo he hecho un par de estas charlas, sobre todo en temas de uso de datos personales que la gente publica en Internet o sea, no saben, realmente es que no conocen el riesgo que están llevando. Y todavía me sorprende que casi no va gente. Y yo he hecho la labor, pero la gente no va. Yo creo que muchas veces porque saben que se estrellan con, muchas personas se estrellan como que van y no saben de qué hablan, están totalmente perdidas en el tema. Entonces, sí, es importante y es parte de nuestra labor en las organizaciones mostrar todo esto
y agradecerle a Alan por la charla muy amable. Bueno, yo también, para cerrar, le agradezco a nuestro compañero Carlos por las pruebas. Sí, Charlie estaba ahí detrás de bastidores, como dicen, haciendo el trabajo sucio. Te agradezco a ti, Alan, por tu espacio y a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio académico. Muchas gracias para todos y bueno, nos veremos en un próximo espacio. Yo despido a mis compañeros del equipo y los estudiantes, al doctor Germán, a Fabián, que fueron nuestros invitados. Daniel, por ahí estuvo Daniel un momento y se fue. Y los demás, los que vamos a continuar con el curso, nos vemos en 15 minutos exactamente para hacer la segunda sesión del programa de hoy. Bueno, un gusto. Gracias. Muchas Gracias. Miguel. Hasta luego a todos. Tengan excelente, Gracias. excelente día, excelente semana.